Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Roy Eduardo Rodríguez Bernal, médico residente ginecobstetricia del segundo año en el Hospital Amazónico de Yaracuy. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de patología biliar en el embarazo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Bueno, los cálculos biliares, según la evidencia, vemos que es más común en mujeres embarazadas que en mujeres no embarazadas. Y ahora vamos a entender cuáles son los procesos implicados en esta incidencia. A diferencia de las pacientes embarazadas sin síntomas, con cálculos biliares, pues las pacientes durante el embarazo que presentan síntomas o patología biliar complicada, pues tienen un mayor riesgo de morbilidad materna y neonatal. Y es aquí donde está la importancia de identificar este tipo de pacientes que mayormente acuden por los servicios de emergencia. Dentro de la fisiopatología, nosotros encontramos pues dos cosas importantes. Uno es el incremento de las hormonas. Durante el embarazo, si bien sabemos, estas hormonas son importantes para mantener el embarazo y por ello tenemos la elevación de los estrógenos y de la progesterona. Pues los estrógenos aumentan la secreción del colesterol y la progesterona reduce la secreción de los ácidos biliares, haciendo que ésta se concentre y se sobresature de colesterol. Entonces tenemos una secreción biliar que está más concentrada. Y el otro efecto que tenemos de la progesterona es que al inhibir el músculo liso, que está mediado por la colecistocinina, pues disminuye la contractibilidad de la vesícula biliar. Por lo tanto, en el momento en el que necesite realizar una contracción para secretar su secreción, entonces vamos a tener que el volumen residual, o sea, va a quedar volumen dentro de la vesícula biliar. Y este volumen residual va a aumentar la estasis biliar, que está relacionada con la aparición de cálculos de colesterol y sobre todo en multíparas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si bien es cierto, en la mayoría de la bibliografía encontramos factores de riesgo ya de por sí de ser mujer, el embarazo, ¿no? Son factores de riesgos importantes. ¿Qué más? Gestantes añosas, factores genéticos, paciente con antecedente, ¿verdad? De anemias hemolíticas, paciente con cirrosis, pacientes que hayan estado sometidas a anticonceptivos orales, ricos en estrógenos. Y últimamente el aumento, ¿no?, de la cirugía bariátrica, nuevos factores de riesgo. Pero del embarazo, nosotros tenemos dos factores de riesgo importantes encontrados en un estudio en 2005 que hablan sobre la obesidad antes del embarazo y la multivariedad como factores de riesgo independientes para la aparición de cálculos biliares durante el embarazo. Entonces tenemos más evidencia acerca de estos factores de riesgo. Uno, por ejemplo, de la alimentación y en el otro lado derecho tenemos un estudio acerca de la actividad física. Y bueno, se ha determinado que la ingesta de grasas y proteínas en la dieta durante el embarazo no está asociado a la aparición de barro biliar y cálculos durante el embarazo. Y sobre la actividad física, pues tenemos que en un estudio aleatorizado, pues la actividad física, las medidas metabólicas maternas y la incidencia de sedimentos o cálculos en la vesícula no están relacionados. Por lo tanto, solamente tenemos hasta ahora la evidencia de que la aparición de los litos que provocan patología biliar en el embarazo están asociados al incremento hormonal en este. Entonces, otro estudio, el estudio más grande que tenemos sobre incidencia, historia natural y factores de riesgo, de barro biliar y cálculos durante el embarazo, un estudio publicado en el 2005, pues estas son una de las conclusiones, ¿no? Que la incidencia notificada de la enfermedad relacionada a cálculos biliares durante el embarazo, pacientes embarazadas, es muy baja, no menos del 1% de las pacientes gestantes adquieren esta enfermedad durante el embarazo. ¿Y cuál es la progresión o aparición según los trimestres? Pues tenemos acá que nos arroja que la aparición en el primer trimestre es de un 7.1%, en el segundo trimestre 7.9% y en el tercer trimestre 10.2%, ¿no? Esto es realizado mediante exámenes de ultrasonido al inicio del embarazo y otro postparto, ¿no?, de 4 a 6 semanas respectivamente, como mínimo. Entonces, entre los pacientes con barro biliar o cálculos, solo el 1 o
1.2% de los pacientes desarrollaron síntomas atribuibles a la enfermedad de cálculos biliares. O sea, de todas las embarazadas, solamente el 1% expresa la enfermedad. Y de este 1%, solamente el 1.2% pues va a tener patología sintomática. Entonces, y otra cosa importante que se encontró en este estudio es que el índice de masa corporal antes del embarazo fue un fuerte predictor para enfermedad de la vesícula biliar. Ahora, dentro de la presentación clínica, eh, va a ser similar en una paciente gestante como una paciente no gestante. Vamos a tener dos presentaciones, una presentación asintomática, que es una paciente que por ecografía se encuentra, o por antecedente que tiene litiasis biliar, es un hallazgo incidental en una ecografía. Y la segunda presentación será una presentación de una paciente con cólico biliar, ¿no? Que puede ser una litiasis biliar sintomática, claro, no complicada o complicada con colecitis aguda, con empiema, con fistulación, perforación, pancreatitis, etc. Entonces no va a variar. ¿Cuáles son los hallazgos diagnósticos y la evaluación inicial que se tiene que hacer en emergencia? Ya tenemos la clínica. Lo segundo es el perfil bioquímico, el perfil laboratorial que nosotros vamos a sacar. Si bien es cierto, en el hemograma completo no hay muchas alteraciones, ya que es normal encontrar, por ejemplo, leucocitosis dependiendo del trimestre del embarazo, ¿verdad? Entonces no nos va a ayudar mucho. Por ahí que la aparición de formas jóvenes, es decir, desviación izquierda, nos pueda ayudar a sospechar de un cuadro infeccioso. Las transaminasas tampoco suelen encontrarse elevadas en la patología biliar, pero sí nos va a ayudar para realizar un diagnóstico diferencial con algunas enfermedades de origen obstétrico, ¿no? Como la preeclampsia, el síndrome de HELP. La bilirrubina total tampoco no suele encontrarse elevada, pero si es que está elevada nos va a ayudar a determinar si es un patrón colestásico o un patrón no colestásico. Y la fosfatasa alcalina, que también suele encontrarse elevada durante el embarazo, eh, es importante determinarla para reconocer si es que se encuentra en un rango de riesgo de óbito fetal o no. Las amilasas y lipasas séricas nos pueden ayudar a interpretar si es que ya nos encontramos ante una patología biliar complicada con pancreatitis. El diagnóstico por imágenes es importante. Los métodos diagnósticos no van a variar de una paciente no gestante. Seguimos teniendo la ultrasonografía como el estudio más sensible y seguro dentro del embarazo, con una sensibilidad de hasta un 99%, ¿verdad? Con buena seguridad materno-fetal, por lo tanto sigue siendo el examen de elección. La colangioresonancia en pacientes solamente seleccionados, si es que tenemos o sospechamos de una patología eh, como un cálculo enclavado pues, en el bacinete, una coledocolitiasis. En estos casos sí nos ayuda. Si bien es cierto el escaneo IDA, no tenemos mucha información de esta utilizada durante el embarazo, pero esta colecintografía, en el cual se utiliza tecnesio 99, no es de primera elección y no se recomienda tampoco, según la evidencia, por el gadolinio que se utiliza, ¿no? Que por ahí hay estudios que nos pueden decir que tenemos que restringir su uso durante el embarazo. Y la tomografía tampoco, ¿no? Dado la radiación ionizante que está presente en la mujer gestante, si bien es cierto, tenemos un rango, ¿no?, de seguridad cuántas tomografías utilizar, si es una tomografía pélvica o una tomografía cualquiera. Pero de todas maneras no se sugiere, ¿no? Si ya tenemos otros estudios que tienen mejor sensibilidad y mejor seguridad materno-fetal, pues hay que seguir utilizando. Ahora, el diagnóstico diferencial. Bueno, este se tiene que realizar con algunas entidades atribuidas al embarazo y entidades no atribuidas al embarazo. Dentro de las que sí están atribuidas, pues tenemos la preeclampsia HELP, ¿no? Que si bien es cierto, sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad materna, ¿no?, a nivel mundial. Entonces es importante, y ahora vamos a ver en el logaritmo en qué momento se tiene que realizar este diagnóstico diferencial. Siempre pensar preeclampsia HELP y descartarlo, ¿no? El hígado graso del embarazo tiene una presentación clínica, una incidencia muy baja, pero de todas maneras sospechar en cuanto nos encontramos una paciente con dolor e hipocondria, de hecho que dentro del perfil bioquímico encontramos hipoglicemia.
El desprendimiento prematuro de placenta es una paciente que también ingresa con dolor en hipocondrio derecho, pero este dolor es un poquito más generalizado y asociado con contracciones, aumento del tono uterino, ¿no? Que puede generar hemorragias, al igual que en la rotura uterina. La infección intraamniótica ya tenemos diagnósticos un poco más alejados, ¿no? Pero que también puede cursar con una paciente con fiebre, con dolor, pero que tiene un antecedente, de repente una ruptura, ¿no? De pérdida de líquido. Entonces, y dentro de las patologías que no están relacionadas con el embarazo, pues tenemos la enfermedad biliar misma, pero que no está relacionada con cálculos biliares, que puede estar relacionada con parasitosis u otras entidades, el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, la hepatitis, tan importante realizar su descarte dentro de los controles prenatales, y una neumonía basal del lado derecho. Ahora, ¿cuál es el manejo? Dentro del manejo, hemos revisado algunos estudios. Este en el 2020 nos indica que tenemos un ámbito en el tratamiento. O sea, ¿cuáles son los pilares que nosotros debemos tomar en cuenta? Uno, manejo del dolor, tan importante. La fluidoterapia, ¿no? Y descartar otras afecciones. Descartar si estamos ante una patología biliar complicada y cuidar, ¿no? El bienestar materno-fetal. Entonces, dentro del manejo del dolor, por ahora la evidencia nos indica que el acetaminofén es un medicamento seguro. Hasta las 32 semanas se puede utilizar sin ningún inconveniente. Después de las 32 semanas ya hay que tener cuidado, ¿no? La evidencia nos dice que su utilización por más de 48 horas puede generar restricción del crecimiento intrauterino, cierre precoz del ductus arterioso, oligohidramnios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En esos casos o en casos donde los síntomas sean un poco más intensos, pues podemos utilizar opioides, ¿verdad? Entonces, la Sociedad de Cirugía Gastrointestinal y Laparoscópica en el 2017 ha sacado sus directrices. Dentro de ellas tenemos este algoritmo que es muy útil para que nosotros podamos dirigirnos, ¿no? Cuando nos encontramos en emergencia frente a una paciente gestante con patología biliar. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos, ¿no? Es una paciente que no viene con síntomas, que simplemente es un hallazgo incidental de litiasis vesicular. Entonces, manejo expectante, la paciente en casa con cambios de hábitos alimenticios. Pero si es una paciente con síntomas que tiene que ser ingresada por el área de emergencia, entonces, ¿no? Un paciente que viene con cólico, con dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, con náuseas, vómitos, hiporexia, o con antecedente, ¿no? de litiasis vesicular, entonces tenemos que primero evaluar si es una patología que tenga que ver con alguna entidad obstétrica, como las que ya mencionamos, como preeclampsia, como GEL, enfermedad aguda del embarazo, colestasis, ¿no? Intrahepática gestacional. Entonces, si nos encontramos frente a ello, pues la evaluación y el manejo ya tiene que ser netamente obstétrico, ¿cierto? Manejado por el servicio de obstetricia. Pero si no, entonces nosotros lo primero que tenemos que evaluar es si estamos ante una patología biliar que sea complicada o no complicada. Es decir, si tenemos colecistitis aguda calculosa, una coleocolitiasis, colangitis o una pancreatitis biliar. Si es una de estas entidades específicas o de patología biliar complicada, entonces el manejo es específico para ello, ¿no? Que obviamente está incluido hospitalizarla, manejo del dolor, fluido intravenoso, soporte nutricional y plantear o no algunas medidas de soporte intervencionista, ¿no? Que puede ser una CEPRE o cirugía. En caso de que no sea una entidad complicada, pues lo que vamos a tener es una patología biliar no complicada, una paciente con cálculos que simplemente generen cólicos, ¿no? Entonces lo que tenemos es que dar un soporte del que ya mencionamos. Control de dolor, fluidoterapia intravenosa, soporte nutricional y si es que es necesario, terapia antibiótica. Entonces, si los síntomas, y esa es la parte más importante que nosotros vemos cuando acudimos a las evaluaciones de la paciente por emergencia. Si los síntomas son persistentes, recurrentes, es una paciente que vuelve a ingresar por emergencia con las mismas molestias, entonces se tiene que plantear cirugía. Esto es lo que plantea las directrices de las AGES y también de la ACOG.
¿verdad? Y en caso de que con nuestro manejo inicial, que normalmente suele ser exitoso, tenemos una paciente que ya le ha calmado el dolor, entonces podemos dar de alta irregulaciones. Entonces, ¿en qué se basa este manejo, no? Y eso es lo que justamente dice las directrices, que el tratamiento de apoyo inicial del cólico biliar suele ser exitoso, ¿no? Y una vez que la paciente ya haya calmado y podemos dar de alta, y ahí es donde nosotros alentamos a los pacientes a comer una dieta bien balanceada para evitar no no que aumente la incidencia de los litos, sino aumentar que vuelva a tener una crisis por ingesta de alimentos grasos, ¿no? Entonces, para los pacientes en los cuales el tratamiento de apoyo que hemos hablado no es exitoso, entonces hay que hacer estudios de imagen adicionales y de laboratorio repetidos, ¿no? ¿Para qué? Para ver que no estemos ante una entidad de una patología biliar complicada. En caso de que estemos frente a ella o los síntomas del cólico biliar no se pueden controlar, pese al manejo del dolor, pese a modificación de la dieta, entonces es una paciente a la cual se le debe ofrecer de inmediato cirugía de la vesícula biliar y se puede realizar esta en cualquiera de los trimestres. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Una es esto, por ejemplo, un estudio publicado en el 2020. ¿Es seguro manejar la colecistitis aguda sin cirugía durante el embarazo? Pues la evidencia nos dice que la ausencia de la colecistectomía, o sea, la ausencia del abordaje quirúrgico, se asoció con un aumento significativo en las complicaciones materno-fetales durante el primer ingreso y durante los siguientes reingresos, ¿no? Durante los primeros 30 días. ¿Qué nos quiere decir? Que aumenta las complicaciones y es una paciente que va a reingresar por emergencia. Entonces, es por eso que las nuevas directrices de las AGES, del AJO, ¿qué nos dice? Aprueban la colecistectomía durante el embarazo. La literatura contemporánea respalda que la cirugía laparoscópica realizada durante cualquier trimestre es segura, tanto para la madre como para el feto. Y que las colecistectomías realizadas durante el primer trimestre no se asociaron con una mayor tasa de complicaciones en comparación con las realizadas durante el segundo trimestre. También se ha informado de colecistectomía y apendicectomías laparoscópicas realizadas al final del tercer trimestre. En consecuencia, las sociedades de cirugía mayor y obstétricas han cambiado sus posiciones para respaldar la cirugía laparoscópica necesaria durante cualquier trimestre, ¿no? Es una publicación del 2021. ¿Qué más tenemos? Y si estamos frente a una gestante en el tercer trimestre, ¿no? Cerca del término, pues la recomendación es que la evaluación sea ya posparto. O sea, tenemos la evidencia de que dentro de las 4 a 6 semanas posparto, toda la fisiología de la vesícula biliar vuelve a ser, ¿no? Vuelve a lo normal. Por lo tanto, se suelen remitir estos casos. Cerca del 90% de las enfermedades por barro biliar suelen resolverse solas. Solamente ese 10% que viene a ser mayormente de cálculos biliares son las que no se resuelven, ¿no? Y que necesitan una evaluación 6 semanas después de posparto y hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque durante más de ese tiempo puede esta patología biliar complicarse, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la evidencia que nos dice por qué evaluar posparto? Pues hay unos estudios publicados en el 2019, en el 2021, que nos dicen que la evaluación en el tercer trimestre pues genera, ¿no? Hay más posibilidades de requerir hospitalización. La intervención puede generar en el tercer trimestre el parto prematuro, aumenta la duración de la estancia hospitalaria y aumenta también los reingresos. Por lo tanto, en el tercer trimestre, pues a lo mejor hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero de todas maneras, ya conocemos el manejo, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.